Muchas recetas que conocemos tienen un nombre de fantasía, ya que son tan antiguas que es muy difícil detectar cuál es su nombre original. Vamos a llamar a esta tortilla de repollo, pero es muy antigua y hecha por los persas. Un repollo grande, 4 huevos, aceite de oliva, cantidad necesaria, sal y pimienta. Con esos simples ingredientes vamos a hacer una exquisita tortilla de repollo. Soy el chef Fabio Talibs y te doy la bienvenida a Sabores Particulares. Comenzamos eligiendo un repollo pequeño, no demasiado grande. Ya puede ser repollo como este que tenemos acá, que es el repollo verde común, o el repollo morado también se puede utilizar para hacer este tipo de receta. La vamos a cortar al medio y luego en porciones bien pequeñas, bien picadito. Una vez picado, simplemente en una sartén la calentamos bien, agregamos una buena cantidad de aceite de oliva e incorporamos el repollo. Lo vamos a ir revolviendo de a poco y tenemos que rehogarlo hasta que quede completamente cocido. Vamos a agregarle primero una cucharada de ajo. Yo agregué ajo seco, pueden agregar ajo fresco si quieren, una cucharadita de sal simple y una cucharadita de pimienta. Como ven, nada complicado, súper fácil, súper rápido. Esta receta se puede hacer tanto con col como lo pueden hacer también con espinaca, o es la misma que se utiliza para hacer con brócoli, con coliflor, con cualquier otra hortaliza que ustedes deseen. Una vez salteado el repollo, lo colocamos en un bol. Como ven, nada complicado. Este es una de las formas más simple y fácil de hacer el repollo. Mucha gente que el repollo no lo puede digerir en forma cruda. Agregamos los 4 huevos, simplemente vamos a mezclar bien para que se integren. Una vez mezclado, lo colocamos en el mismo sartén que habíamos salteado el repollo. No hace falta limpiarla, simplemente volvemos a volcar todo en el sartén y moviendo el sartén ligeramente lo vamos a acomodar un poco para que quede bien parejo cubriendo todo el fondo. Así de simple, nada complicado. Ahora tapamos y cocinamos por unos 10 minutos a un fuego no muy alto. Pasado este tiempo, yo utilizo, a mí me es práctico una tabla de madera, pero pueden utilizar redonda, pero pueden utilizar un plato si no lo tienen. Simplemente la dan vuelta, van a ver qué maravilla. Miren qué doradito, no se quema para nada. La damos vuelta ahora sí y cocinamos del otro lado unos 10 minutos más. Sacamos y listo. Ahí ya la tenemos. Una espectacular tortilla de repollo. Recuerden que la pueden hacer con cualquier otro vegetal y fíjense que con pocos elementos, sin un tiempo excesivo, con muy poquito tiempo pueden hacerla, realmente les va a gustar, ya sea para acompañar o para comerla así solamente. A mí muchas veces me gusta almorzar una tortillita de estas, que es un excelente almuerzo. Espero que hayan disfrutado del video. Si es así, denle un like o déjenme simplemente una banderita para saber de dónde nos están mirando. Un gran abrazo y hasta la próxima receta.